Imagina un mundo donde cada amanecer es una batalla entre la luz y la oscuridad, donde los dioses habitan en los cielos y en las sombras profundas del inframundo. Desde los albores de su tiempo, los mayas llevaban su vida con el pulso de lo divino, construyendo una religión que no era solo un conjunto de creencias, era también el latido de su propia civilización. Sus dioses, poderosos y caprichosos, gobernaban el cielo, la tierra y el alma de los humanos. Itzamna, el dios creador; Chak, el señor de la lluvia; Apush, el guardián de la muerte. No eran meros personajes mitológicos. Eran fuerzas vivas que influían en cada cosecha, en cada batalla, en cada estrella que cruzaba el firmamento. Los mayas entendían su mundo como una vasta red de conexiones místicas, donde el cielo, la tierra y el inframundo se unían en un árbol sagrado, el árbol del mundo, que se erguía como un eje del universo, con sus raíces hundidas en los reinos oscuros del Xibalba, su tronco sosteniendo la tierra y sus ramas alcanzando las alturas celestiales. Así, cada amanecer y cada ocaso eran más que simples fenómenos naturales. Eran reflejos de un conflicto eterno, una danza cósmica que los mayas reverenciaban y temían. Esta lucha diaria entre el sol y las fuerzas del inframundo impregnaba su cosmovisión, dictando sus rituales, su arte y el entendimiento del mundo. Yo soy el documentalista, y esto es la religión de los mayas. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. En la antigua civilización maya, el equilibrio del cosmos se percibía como una realidad vivida y sostenida mediante actos de profunda devoción. Los rituales y ceremonias, lejos de ser simples formalidades, eran lazos sagrados que unían a los mayas con sus dioses. La sangre, fuente de vida, era también un vínculo que unía a los mortales con lo divino. Entre la élite maya, la sangría era un ritual cotidiano, una ofrenda personal que nutría a los dioses y a los espíritus de los antepasados. Con ceremoniosa devoción, extraían sangre de sus lenguas, orejas o incluso de sus genitales. Era un acto que simbolizaba el sacrificio necesario para mantener la armonía cósmica. Pero cuando las crisis amenazaban a la comunidad, se requerían ofrendas aún más extremas: el sacrificio humano. En las plataformas de los templos, bajo la mirada atenta de sacerdotes y nobles, prisioneros de guerra y esclavos eran ofrecidos a los dioses. Sus corazones, extraídos con precisión ritual, eran presentados como la máxima ofrenda, un tributo vital que aseguraba la supervivencia y prosperidad del pueblo maya. Estos sacrificios, lejos de ser meros actos de barbarie, en realidad eran considerados esenciales para el bienestar colectivo y reflejaban una comprensión profunda del orden cósmico. Los templos y pirámides mayas no solo eran estructuras físicas, sino también portales al mundo de los dioses. Construidas con una precisión asombrosa, estas edificaciones estaban alineadas con fenómenos astronómicos específicos. Reflejaban la avanzada comprensión maya de los ciclos celestes. La pirámide de Kukulcán en Chichén Itzá, conocida como El Castillo, es un ejemplo emblemático de esta fusión entre religión y astronomía. Durante los equinoccios, las sombras que se proyectan en sus escaleras simulan el descenso de la serpiente emplumada Kukulcán, un espectáculo que reafirma el poder y la presencia de los dioses entre los hombres y, sobre todo, la comprensión astrológica de los mayas. En Tikal, Palenque y Copán,
Otras grandes pirámides y templos eran más que simples edificios. Eran manifestaciones físicas del orden cósmico, diseñadas para reflejar la conexión sagrada entre los mortales y lo divino. En su centro, los sacerdotes, verdaderos mediadores entre los hombres y los dioses, desempeñaban un papel crucial, guiando a su pueblo a través de rituales, interpretando presagios y manteniendo el sagrado calendario. El calendario maya, compuesto por el Tzolk'in y el Haab, regulaba las ceremonias religiosas y las actividades agrícolas. Nos hablaban de la íntima relación entre los ciclos celestes y la vida cotidiana. A través de la adivinación, los sacerdotes desentrañaban los misterios del futuro, utilizando su conocimiento para tomar decisiones que impactarían a toda su comunidad. Sabemos acerca del mayanismo por el Códice de Esdre, uno de los pocos vestigios de la sabiduría precolombina. Trata sobre la profunda conexión entre la religión maya y la astronomía, destacando la importancia de Venus y otros cuerpos celestes en sus prácticas espirituales. Los sacerdotes mayas no eran simplemente líderes religiosos, en realidad eran custodios del conocimiento, guardianes de las tradiciones y sabiduría de su civilización. Sus responsabilidades iban más allá de lo espiritual, abarcando también funciones administrativas y educativas, asegurando que las enseñanzas y observaciones de su pueblo se preservaran para las futuras generaciones. El pasado recordado, el culto a los antepasados. En el mayanismo, la delgada línea entre los vivos y los muertos permitía la interacción constante entre ambos mundos. El culto a los antepasados era una parte vital de la vida diaria. Los espíritus de los ancestros eran guardianes activos del presente. Influían en las decisiones cruciales como la guerra, la agricultura y el gobierno. Para los mayas, estos espíritus merecían veneración, ser honrados y apaciguados para asegurar la armonía en la comunidad. Las prácticas funerarias mayas reflejaban esta reverencia profunda. Los gobernantes y nobles eran enterrados en tumbas magníficas, decoradas con murales e inscripciones que relataban sus logros y linaje. Estas tumbas eran como puentes que conectaban a los vivos con sus ancestros, permitiendo la relación continua que trascendía la muerte. Las ofrendas cuidadosamente colocadas en las tumbas aseguraban que los espíritus de los antepasados continuaran protegiendo y guiando a sus descendientes. Incluso los plebeyos, aunque enterrados con menos pompa, eran tratados con el mismo respeto fundamental. Amantes del misterio, tengo una invitación especial para ustedes. Les presento Enigma Revelado, mi podcast exclusivo en Podimo. Aquí revelaremos lo enigmático con entrevistas a personas especiales, sin censura, experiencias paranormales, sobrenaturales y de terror. Cada episodio será una puerta a lo inexplicable, donde exploraremos historias que desafían la lógica y la razón. Por solo 99 pesos mexicanos al mes o $6, tendrás acceso a conversaciones únicas y profundas, disponibles solo para suscriptores de Podimo. No te quedes fuera en este viaje hacia lo desconocido. Suscríbete hoy mismo a mi podcast Enigma Revelado. Encontrarás el link en la descripción. La vida religiosa maya estaba salpicada de festivales y ceremonias públicas, eventos que iban más allá de la simple adoración de los dioses. Estos festivales, sincronizados con el calendario sagrado, eran ocasiones en que las comunidades se reunían para fortalecer sus lazos y renovar su conexión con los dioses y el cosmos. La ceremonia del fuego nuevo, que marcaba el final de un ciclo calendárico y el inicio de uno nuevo, era uno de los rituales más significativos. El encendido del fuego sagrado. En él, los mayas aseguraban la continuidad de la vida y la renovación de las energías del universo. Estos festivales no solo cumplían una función espiritual, también actuaban como actos de cohesión social y política. En las plazas, al ritmo de los tambores y bajo la luz de las estrellas, la comunidad maya se unía en danzas, banquetes y representaciones teatrales que no solo complacían a los dioses,
también reforzaban el sentido social. Los líderes aprovechaban estas oportunidades para demostrar su piedad y reforzar su autoridad, conectando hacia la comunidad con sus raíces, su historia y el mundo natural. Secretos de las estrellas. El papel de la astronomía en la religión maya. Para los mayas, la observación del cielo era una puerta hacia lo divino. Los astros, con sus movimientos precisos e inmutables, eran vistos como manifestaciones de los dioses y su estudio consistía en un acto de devoción. Cada estrella, cada planeta, representaba el orden cósmico que los mayas se esforzaban por comprender y honrar a través de sus prácticas religiosas. Los templos y pirámides, alineados meticulosamente con eventos astronómicos como los solsticios y los equinoccios, no eran solo obras de ingeniería, sino monumentos dedicados a la sincronía entre la tierra y los cielos. Uno de los eventos celestiales más reverenciados por los mayas era la salida heliacal de Venus, un fenómeno que marcaba el retorno del dios Kukulcán. Este acontecimiento guiaba los ciclos calendáricos y rituales, como se documenta en la tabla de Venus del Códice de 3D. Los mayas, con su aguda comprensión astronómica, sabían que Venus era un presagio de eventos cruciales, un marcador del tiempo sagrado. Los eclipses, por su parte, eran momentos de gran temor y reverencia. Creían que durante estos eventos, seres celestiales o deidades intentaban interrumpir el orden cósmico. Para contrarrestar sus posibles efectos devastadores, los mayas realizaban rituales específicos, buscando apaciguar a estas fuerzas y restaurar el equilibrio. El arte y la iconografía maya eran mucho más que expresiones estéticas. Eran manifestaciones tangibles de su cosmovisión. Los templos y palacios y hasta objetos cotidianos estaban adornados con representaciones de dioses, escenas mitológicas y eventos históricos. Cada talla, cada pintura, era un reflejo del mundo espiritual, un lenguaje visual que transmitía las creencias y rituales que definían a su civilización. Las estelas, esos monumentos de piedra erigidos en honor a gobernantes y divinidades, no eran simples piedras talladas, eran crónicas de la vida religiosa y política de los mayas, narrativas esculpidas en piedra que han resistido el paso del tiempo. Las vasijas de cerámica y otros artefactos también jugaban un papel fundamental en los rituales religiosos, decorados con escenas de mitología y de la vida cotidiana. Estos eventos eran ofrendas sagradas, vehículos para conectar lo terrenal con lo divino. Las prácticas religiosas de los mayas, sus dioses, templos y rituales, eran pilares que sostenían su existencia. Desde los sacrificios hasta la veneración de sus ancestros, cada acto estaba cargado de un profundo significado que mantenía el equilibrio y el orden del universo. Los templos y pirámides eran mucho más que estructuras. Eran los puntos de encuentro entre lo divino y lo humano, donde los sacerdotes, con su conocimiento de ciclos celestiales, guiaban a su pueblo a través de la incertidumbre y el misterio. Y yo soy el documentalista, y esto fue la religión de los mayas. El mayanismo. Saludos especiales para todos los miembros activos del canal. Jess, Pierre Iván Ramet, José Balsino, Jimena, Dani Gardea, Rosario Huizache, Carlos Montes, Lawis Galpan, Grigia, Juan Jacobo, Miriam Romero, Eleonora Rossi Farías, Jonathan Pacheco, Yolanda García, Brenda, Sol, Evelyn Tisco, Soy Astrid y Verónica Pereira. Gracias y hasta la próxima.